Cuando soñamos en el futuro, pensamos en una sociedad transparente, alegre, que afronta sus decisiones con la verdad. Soñamos con gente que transforme el mundo con pasión y coraje, sabiendo que su profesión impacta, pero convencidos que el camino se construye con personas justas, que hagan el bien y como consecuencia transformen la sociedad, adoptando las tecnologías. Tú eres la pieza clave para un futuro más humano y empático. Ven, únete al cambio y sé parte de algo más grande. Universidad de Hemisferios. Desde la mitad del mundo, bienvenidos a la Universidad de Hemisferios. Sé parte de algo más grande. Muy buenas tardes a todas y todos. Un gusto saludarles. Déjenme un ratito acomodar bien la cámara. Muy buenas tardes a todas y todos. Qué alegría produce ver una buena participación de estudiantes, colegas e investigadores del Ecuador y de la región, acompañando esta nueva jornada de diálogos políticos organizada por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Hemisferios, bajo la dirección de su decana, la doctora Diana Heredia, a quien aprovechamos para extender nuestros saludos, así como las felicitaciones por abrir estos espacios tan necesarios para pensar la política como un campo de acción que determina la vida de los ciudadanos y ciudadanas en su cotidianidad, así como en su proyección a futuro. Resulta sumamente fructífero para la vida universitaria y académica poder contar con el aporte, la mirada y las reflexiones de conocidas y conocidos expertos en la materia. En este marco, como Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, nos sentimos muy honrados de poder contar el día de hoy con la presencia de analistas y académicos de larga trayectoria en nuestra región para abordar un tema que hemos denominado como cultura política, Chile, Colombia, giro inesperado. Para ello, entre nuestros invitados tenemos el día de hoy al doctor en filosofía por la Universidad de París III en Francia, Vladimir Zafatel, máster en filosofía por la Universidad de San Paulo, la USP. Actualmente, sus líneas de investigación giran en torno a la disidencia del reconocimiento, estudios sobre la articulación entre política y psicoanálisis. De igual forma, trabaja en investigaciones en las áreas de epistemología del psicoanálisis y de la psicología y en los desdoblamientos de la tradición dialéctica hegeliana en la filosofía del siglo XX. También contamos con la presencia de Marco Paladines de la Universidad Humboldt de Berlín, actualmente doctorante en el Colegio de Graduados de la Sociedad de la Innovación de la Sociedad Alemana de Investigación y la Técnica, Universidad de Berlín, sociólogo con mención en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Ecuador. Sus líneas de investigación son el análisis sobre los conflictos políticos y socioambientales o ecológicos en el Ecuador. Entre los invitados de hoy tenemos también a Luciana Cadaya, que esperamos se pueda conectar. Estamos con algún problema de conexión, pero la presento, aprovecho para presentarle. Luciana Cadaya es de la Universidad Católica de Chile, doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha desempeñado como profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, en Flaxo, Ecuador, y ha sido investigadora invitada en la Universidad de Cornell, Estados Unidos, en la de Brighton, Reino Unido, así como en la de Friedrich Schiller en Alemania. Sus líneas de investigación giran en torno a los vínculos subterráneos entre el pensamiento político moderno y contemporáneo y la articulación entre crisis, república y populismo y los nexos entre la acción colectiva y las instituciones. ¿Por qué nos hemos, un segundo, ya, volvamos a... ¿Por qué nos hemos propuesto abordar el giro en la tendencia política que viven
estos dos países de la región, Chile y Colombia. Aquí caben algunas reflexiones para poner en contexto esta problemática, así como para abrir algunos interrogantes al panel de invitados. Después de las últimas elecciones en Chile y Colombia, la izquierda o el llamado sector progresista ha manifestado la necesidad de radicalizar y profundizar la democracia. Es decir, ha convocado a las y los ciudadanos a extender y fortalecer desde el poder los derechos, los servicios públicos, la cultura tributaria progresiva, es decir, en línea del que más tiene, más aporta, así como a favorecer las políticas redistributivas, propuestas con las que han logrado en ambos países un triunfo histórico. Gabriel Boric asume la presidencia con 55% de los votos al derrotar al representante de la extrema derecha, José Antonio Kast, que obtuvo el 44% de los votos. De esta manera, Boric se convirtió en el presidente con mayor número de votos recibidos en la historia de Chile, al contar con más de 4 millones de votos. El triunfo de Gabriel Boric, que representa, podemos decir, el calor de las demandas y de las revueltas sociales, tanto de los años 2011 y 2019, marca a su vez el fin del predominio político que ejercían en Chile los grandes partidos tradicionales de centro izquierda y centro derecha, que desde el retorno a la democracia en 1990 fueron profundamente influidos por la doctrina neoliberal de Milton Friedman y de los Chicago Boys, e implantaron este modelo con la mano dura de la dictadura de Augusto Pinochet. Muchos analistas sostuvieron por muchos años que dictaduras como las de Pinochet tuvieron una cierta eficacia en el terreno económico y de los servicios. Sin embargo, ahora sabemos que Chile es el país más desigual de la OCDE, solo por detrás de Costa Rica. De igual forma, sabemos también que más de la mitad de los chilenos y chilenas ganan menos de $500 al mes y como consecuencia de esto, poseen una deuda de hogares equivalente al 75% de sus ingresos. Otro dato importante a tener presente es que en Chile la mitad de los jubilados tienen ingresos inferiores a $200, al mismo tiempo que los fondos de pensiones privados han incrementado sus beneficios en un 70%. Es triste constatar que Chile tiene las universidades públicas más caras de la OCDE, solo por detrás de Estados Unidos, y que es el único país del mundo en el que casi 100% del agua está privatizada, lo que implica que el 47% de la población rural del país no tiene acceso absoluto al agua potable. Es en medio de este calamitoso escenario que Boric se convierte en presidente con el apoyo del Frente Amplio, una coalición de partidos y movimientos de izquierda que debutó en las elecciones de noviembre de 2017. El 18 de julio de 2021 se convirtió en el candidato de la coalición Apruebo Dignidad, con la que obtuvo la presidencia. Podemos decir que su victoria reaviva la vitalidad política ciudadana en medio de una sociedad chilena golpeada, fatigada y desencantada con la herencia del modelo neoliberal que terminó por privatizar los servicios públicos, profundizando cada vez más la desigualdad en la sociedad, con familias hiperendeudadas, con un Estado mínimo y prácticamente ausente, que dejó en el abandono y la indefensión a sus ciudadanos. Chile vive en estos días una transformación institucional y constituyente como respuesta o procesamiento de las demandas, tensiones y malestares acumulados en el tiempo. La consigna no son 30 pesos, sino son 30 años con la que estalló la manifestación del 2019, expresa el grave malestar de las grandes mayorías agolpadas en las calles. Por otro lado, en Colombia, los resultados electorales del Congreso de la República muestran que por primera vez una coalición de izquierda se ubica como una de las primeras fuerzas tanto del Senado como de la Cámara de Representantes.
Gustavo Petro ha exhibido su fortaleza al ganar con enorme ventaja la consulta del pacto histórico, en la que roza el 80% de las preferencias, con casi 4,5 millones de votos. La lista variada del pacto histórico, impulsada por Gustavo Petro y Francia Márquez, se posiciona como la mayor bancada del Senado, junto a los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador. La izquierda, o el campo progresista, consolidó su campaña sobre la desgastada figura de Iván Duque, quien culminará en agosto su mandato con una fuerte caída en las encuestas. Solo el 20% de los colombianos apoya su gestión. Colombia es un país que se ha visto cada vez más golpeado y empobrecido. La devastación económica y social es de tal magnitud que la gente, a pesar de su tradición electoral, podemos decir conservadora, ahora está dispuesta a alterar radicalmente su comportamiento electoral. Como señala el Estudio Económico de América Latina y el Caribe del 2021, en Colombia la economía se contrajo en 6,8%. Las acciones del gobierno no lograron evitar la caída del consumo y de la inversión. Las ramas de producción que presentaron descensos más notorios han sido la construcción, la minería, el comercio, así como la agricultura, las actividades financieras e inmobiliarias. El desplome de la actividad económica provocado por la pandemia, la percepción generalizada de mayor riesgo y la gran volatilidad de los mercados internacionales ha generado una fuerte depreciación de la moneda. El peso colombiano sufrió en promedio una depreciación del 12,5%, afectado también por la caída de los precios del petróleo debido a la baja de la demanda mundial de combustibles. El consumo privado se contrajo en menos 5,6%, mientras el consumo público se expandió en 3,7% debido a los gastos extraordinarios para enfrentar la pandemia. En cuanto al sector externo, tanto las exportaciones como las importaciones se contrajeron un 18% y un 17% respectivamente por la debilidad de la demanda externa. Sin embargo, y esto es importante tener presente, esta caída no es reciente en el mercado laboral colombiano, ya que este viene deteriorándose lentamente desde el 2015. Ese año el desempleo fue de 8,9% y a partir de entonces, como resultado de la desaceleración que experimentó el país, cada año fue creciendo de manera ininterrumpida, pasando a 9,2 en 2016, 9,4 en 2017, 9,7 en 2018, 10,5 en 2019. Con la llegada de la pandemia, este deterioro se aceleró y la tasa de desempleo alcanzó un máximo de 21,4% en mayo de 2020, con una mayor destrucción de los empleos formales. En este duro y complejo escenario, Gustavo Petro, que se mantiene primero en las encuestas, ha sabido canalizar y asumir las demandas de los ciudadanos, de llevar a cabo una transformación política profunda y de romper con el neoliberalismo tras una larga tradición de gobiernos liberales. Es muy importante tener presente que lo que ha pasado en Chile, así como lo que pueda pasar en Colombia, está estrechamente relacionado con el papel que ha jugado la presencia de las movilizaciones sociales masivas en la calle. Podemos decir que la activación y la organización social han sido las principales fuerzas propulsoras que han terminado por inclinar la balanza democrática. Ahora, cuando hablamos de cultura política, vale la pena recordar a Pierre Bourdieu cuando señala que el sentido sociológico de la cultura corresponde al conjunto de valores, al conjunto de normas y de prácticas adquiridas y compartidas por una pluralidad de personas. La noción de cultura tiene que ver con las maneras de hacer, con las maneras de sentir y de pensar de las personas en tanto que miembros de la sociedad. Desde esta perspectiva, podríamos decir, recuperando a Zygmunt Bauman,
que el neoliberalismo o la cultura política neoliberal por tantos años predominantes en países como Chile y Colombia se ha caracterizado por anteponer la esfera de lo privado en una economía cada vez más escurridiza, globalizada, cambiante y al mismo tiempo descomprometida con el territorio, con la gente o con el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Para la cultura política neoliberal, lo primordial es que los capitales puedan circular sin verse limitados por leyes, por impuestos o por normativas y regulaciones. Su objetivo primordial es mantener la vía libre para la circulación de mercancías y la acumulación acelerada del capital. En este escenario, nos dice Bauman, el compromiso de la política con la vida de las poblaciones dejó de ser un requisito necesario, dando paso al desmantelamiento o debilitamiento de las instituciones con fines sociales del Estado. Los ciudadanos paulatinamente fueron despojados de su armadura protectora, llámese Estado, instituciones, o de las protecciones del campo de lo público o de lo común. La esfera de lo público, o lo que debería ser de todas y de todos, como la salud, la educación, las jubilaciones, terminaron expropiadas en beneficio del sector privado o de ese llamado 1%. Las instituciones sociales fueron transferidas a iniciativas individuales, generándose de esta manera un impacto negativo sobre las condiciones adecuadas de existencia de la sociedad. Trabajadoras y trabajadores se han visto hostigados por miedo a perder el trabajo sin ningún aviso o por la generación de lucro a partir de la precarización laboral, incrementándose así la angustia y el malestar cotidiano en las y los ciudadanos. Para la cultura política neoliberal, el mejoramiento de la sociedad no es una preocupación política, sino estrictamente individual, ya que existe cada vez menos incentivos para desarrollar o fortalecer el campo de lo público, lo cual debilita la solidaridad nacional, así como los lazos sociales y laborales. La reproducción del crecimiento, la riqueza o las ganancias pasaron a ser independientes de cualquier compromiso local, regional o estatal. Con eso, la cultura política neoliberal vulneró el derecho de las y los ciudadanos a una vida digna. Nancy Fraser señala que la cultura política neoliberal reproduce un racismo estructural cuando se puede apreciar que en este tipo de sociedades el color de la piel está profundamente entrelazado con los bastiones de pobreza, de precariedad y de marginación. Esto se puede apreciar en la categoría de trabajador esencial, designación que abarca a las y los trabajadores agrícolas, a los migrantes, a los empaquetadores, recolectores, auxiliares de las residencias de ancianos, todo lo que tiene que ver con la economía de los cuidados, a los limpiadores de los hospitales, cajeros de los supermercados, entre otras categorías. Se trata de trabajos que son mal retribuidos, sumamente peligrosos, no sindicalizados, precarios, desprovistos de prestaciones y protecciones laborales, que en su mayoría son realizados por mujeres y por personas de las distintas diversidades culturales. A pesar de los importantes e históricos resultados electorales que acabamos de vivir, tanto en Chile como en Colombia, como ciudadanos de América Latina, ¿podemos decir que estamos ante una transformación cultural y política de la realidad? ¿Podrán estos dos países, Chile y Colombia, configurar algo parecido a un modelo de estado de bienestar capaz de garantizar derechos sociales tan básicos como salud, educación, jubilaciones, vivienda digna para sus ciudadanos y ciudadanas? ¿Podrán mantener la cohesión social alrededor de la necesidad de configurar un nuevo pacto tributario, así como un sistema de seguridad social y público?
Podríamos decir que esta votación inédita en Chile y Colombia implica un cambio en la cultura política de su gente, que ahora está ávida de superar la sensación de abandono por parte del Estado y que anhela dejar atrás la vulnerabilidad de esa enorme cantidad de ciudadanos que ahora están asfixiados en deudas por pagar aquello que debería ser una asignación de calidad en servicios públicos. ¿Podrán estas naciones reconocer y valorar la economía de los cuidados como una parte esencial para el desarrollo de nuestras sociedades? ¿Se podrá lograr una repartición más equitativa entre hombres y mujeres en las tareas imprescindibles del cuidado para la vida? Sabemos que las transformaciones culturales son complejas y que pueden tomar mucho tiempo. El escenario político por venir no será fácil en ninguno de estos dos países. Las fuerzas progresistas van a enfrentar a una correlación de fuerzas parlamentarias complicadas y tendrán que lidiar con sectores muy poderosos de los poderes económicos y mediáticos que no van a dudar en estigmatizar o criminalizar sus programas políticos. Estas son algunas de las inquietudes y de las interrogantes con las que queremos abrir el panel. Y para ello, a continuación, damos paso y la bienvenida a Marco Paladines. Bienvenido, Marco. Hola, Julio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por esa introducción bastante detallada sobre la situación en ambos países de los que vamos a hablar hoy. Saludo también a Vladimir y pues a todas las personas que nos están viendo, a la Universidad de los Hemisferios, y a todas las personas que nos están viendo por internet en cualquier parte del mundo, pero en especial un saludo al Ecuador. Quiero comenzar señalando cuál es la situación que se vivía en Colombia y cuál es la situación que se vivía en Chile, que puede resonar a cualquiera le puede parecer que estamos hablando de Ecuador o de Brasil en algunos aspectos, porque son asuntos estructurales, digamos, que tienen que ver con toda América Latina. Pero antes de olvidarme, quiero hacer unas pequeñas aclaraciones. La primera es que yo no soy profesor actualmente en la Universidad Humboldt de Berlín, me he educado allí, pero actualmente estoy trabajando en la Universidad Técnica de Berlín. Mi tema de investigación es otra cosa que quiero brevemente aclarar. Tiene que ver sobre todo con los conflictos estéticos que se dan entre estéticas emergentes populares e indígenas que derrocan o están derrocando o pueden derrocar las estéticas hegemónicas blanco-mestizas en los países latinoamericanos, especialmente en el sector andino y más específicamente en Bolivia, que es un tema que no diré que, digamos, tiene relaciones parciales pero potentes con el tema político, ¿no? El campo de la estética está muy relacionado con el campo de la política. Y una última aclaración, por respeto al público también y para que haya comprensión, estamos en horario alemán junto a Vladimir también. Entiendo que él está en Hamburgo, yo estoy acá en Berlín y llevo despierto a las 7 de la mañana, así que si cometo algún error van a ser, espero, un público benévolo conmigo. Lo mismo si es que alguna información sobre Chile o Colombia no es la más actual o no es la más, no sé, no he hecho el escudriñamiento más profundo, pues como digo, estoy en un tema de investigación un poco más específico, espero que lo sepan disculpar. Lo que quiero hacer es básicamente con información que cualquier persona puede encontrar en Internet, cualquier persona con curiosidad y acceso a Internet puede encontrar esta información, es tejer una reflexión acerca de por qué llegamos a esta situación en la que estamos, tanto en Chile como en Colombia, y hacia dónde puede ir, cuáles pueden ser sus límites, cuáles son las dificultades y las posibilidades que tienen estos dos países, y referirme un poco al tema de la cultura política. Comencemos por lo siguiente, lo que decía al inicio. Creo que los países latinoamericanos tienen entre ellos muchas semejanzas en cuanto a cómo se conforman estructuralmente sus sociedades, y especialmente Chile y Colombia se ven marcados por un primer eje que quiero señalar, que es el tema de la desigualdad.
En el tema económico, Chile y Colombia tienen estructuras de desigualdad profundas, mayores que el resto de países de Latinoamérica, posiblemente comparables en ciertos aspectos, y depende de qué medidores económicos se tomen, con Brasil o con Costa Rica, como ha señalado Julio. Y quiero abonar eso nada más con un par de datos acerca de estos países. Una forma de entender la desigualdad se puede ver en la tenencia de la tierra. Básicamente es un indicador sobre cómo está repartida la capacidad productiva de un país, ¿no? Entonces, sobre Colombia, con datos de 2017, debido al conflicto armado, que es otro asunto importante que tiene que ver con la cultura política colombiana, 7 de 22 millones de hectáreas que son potencialmente agrícolas, solo 7 de las 22 se están usando para agricultura. Hay muchas tierras ociosas, hay muchas tierras que están siendo ocupadas para otros fines. Otro tema es que hay una gran concentración de la tierra, es decir, hay grupos oligárquicos que tradicionalmente han tenido poder y que siguen teniendo mucho poder, y una de las formas de tener poder es tener tierra. La acumulación de tierra en un lado implica el despojo de tierra en otros lados. 82% de las tierras en manos del 10% de la población, estamos hablando de Colombia, y un 68% de las unidades productivas son menores a 5 hectáreas, es decir, son muy pequeñas, ¿sí? Hay una gran concentración de tierra en pocas manos y hay una gran dispersión de muchas personas, muchas manos con poca tierra. El caso de Chile es parecido. Los datos allí vienen de un censo de 2007, no se realizan censos con mucha regularidad. Cosas parecidas. El 3% de las tierras cultivables en Chile en manos del 73% de las unidades productivas. Y el 90% de las tierras, estamos hablando de 9 de cada 10, ¿no? Del 90% de las tierras en manos del 7% de las personas. Mientras las tierras pequeñas dan un promedio igual de 5 hectáreas por unidad productiva, las tierras de los grandes latifundios son mayores a 1.500 hectáreas. Entonces vemos una estructura completamente desigual que se puede leer ya desde el tema de la posesión de la tierra. Otra cosa más, en ambos países, las tierras o los espacios dedicados a la agricultura, es decir, a la producción de alimentos para su propia población y también para agroexportación, es menor a lo que se utiliza para minería. Lo que nos lleva al siguiente punto, que es el segundo eje del que quiero hablar, el tema del extractivismo. Las economías latinoamericanas, en especial la chilena y la colombiana, están basadas en modelos extractivos de materias primas, el caso del petróleo, especialmente en Colombia, y de derivados del petróleo y un poco de gas. El caso del cobre en Chile y de aleaciones de cobre, que los convierten en países muy susceptibles al tema del extractivismo, que implica, de nuevo, despojo de tierras, pero además creciente inseguridad social, trabajo precarizado, inseguridad, violencia, toda una serie de cosas que vienen asociadas al extractivismo, que además implica un problema económico, que lo conocemos como el problema de ser únicamente vendedores de materias primas, ¿no? Un problema común entre los países de la región. Y un tercer eje que quiero señalar sobre la situación en la que estamos todavía, y en particular Colombia y Chile, tiene que ver con el colonialismo. Territorios de facto plurinacionales, con varias nacionalidades y varias lenguas indígenas, son vulnerados por una cultura política blanco-mestiza que es excluyente con las poblaciones indígenas, y no solo eso, sino que permite a nivel institucional la impunidad de quienes persiguen, asesinan a líderes sociales, a líderes indígenas, que luchan justamente contra todos los efectos del extractivismo. Hay que señalar que Colombia tiene estadísticas terribles en cuanto a asesinatos de líderes sociales, de líderes sindicales, de líderes campesinos, de líderes indígenas, mujeres y hombres,
Y lo mismo en Chile, se dan graves situaciones de conflicto que tienen que ver con una matriz colonial del conflicto. Por ejemplo, el conflicto con los pueblos mapuche en el sur y los conflictos con los pueblos aymaras en el norte de Chile. Hay que decir que estos tres ejes, el extractivismo, la profunda desigualdad económica y el tema del colonialismo, que es quizá el que más internalizado lo tenemos, ¿no? Como que nuestra forma de conocer el mundo ya viene racializada, y como mencionaba Julio, vivimos en sociedades pigmentocráticas donde se mide las posibilidades de acceso a servicios, a puestos de empleo, etcétera, según el color de piel. Sociedades profundamente racistas también y conservadoras que tienen estos problemas. Esos tres ejes que se repiten tanto en Colombia y en Chile tienen que ver también al mismo tiempo con una dinámica en la que se generan resistencias y digamos, luchas sociales de movimientos de base, descentralizados, que enfrentan estos problemas. En el caso del extractivismo y del colonialismo, especialmente son movimientos que surgen en diferentes espacios territoriales y que asumen la construcción de su identidad política indígena o campesina, por ejemplo, pero asumen esta construcción de su identidad política en base a la defensa de aquello de lo que el extractivismo nos despoja. Se abre así la lucha por el agua, por ejemplo, ¿no? O sea, son luchas que se están reeditando, que se están dando nuevamente, pero que están a la orden del día y que han puesto en cuestión a los estados neoliberales y específicamente también a la forma extractivista de estos estados. El tema de la desigualdad económica lleva a otro tipo de resistencia, que es el tipo de resistencia que se vio en los estallidos sociales, que no tiene que ver tanto con la, digamos, dispersa resistencia territorial en diferentes puntos donde se practica el extractivismo, sino que tiene que ver ya directamente con protestas de tipo urbano, de mayor intensidad, porque son masivas, con protestas que fueron de un nivel de descontento que no se había visto hace mucho tiempo. Digamos, el paro nacional en Colombia fue una movilización enorme, reprimida también muy fuertemente por un Estado policial. Lo mismo en Chile, el estallido social a partir de octubre de 2019 fue un momento de eclosión política, y fueron ambos, tanto el paro nacional en Colombia como el estallido social en Chile, momentos de mucha violencia, sobre todo de mucha represión, pero al mismo tiempo momentos de mucha creatividad y momentos de generación de muchos vínculos entre grupos diferentes y de inicio de organización. Tanto las resistencias distribuidas a lo largo del territorio como las que estaban concentradas en las ciudades, estos estallidos y este paro nacional, generaron un caldo de cultivo, podemos llamarlo, generaron una especie de movimiento de placas tectónicas en cuanto a la situación política, que terminó en el caso de Chile con el llamado a hacer una nueva constitución, un proceso constituyente, y finalmente con la elección de un presidente que estaba por fuera del centro político establecido, que era el que había gobernado Chile desde el fin de la dictadura. Lo mismo en Colombia, ponen en situación inédita, con posibilidad de victoria, al candidato Petro, que había sido candidato ya en ocasiones anteriores, como parte de este pacto histórico, y algo que es muy llamativo también, ponen en escena la posibilidad de una renovación de los liderazgos políticos, sobre todo en la figura de Francia Márquez. Vamos a ver ahora qué implica estas transformaciones a nivel institucional. Es decir, se ha generado un magma social, ¿no?, que viene desde abajo, que ha producido también o está produciendo cambios institucionales, o los está haciendo muy posibles, como en el caso de Colombia. ¿Qué pasa después? Porque tiene que haber una serie de traducciones para ver qué efectos reales pueden tener esos gobiernos de izquierda. El primer punto que quisiera tocar es el del contexto geopolítico. Colombia ha sido un punto de avanzada del imperialismo estadounidense en América Latina, con la instalación de bases militares, con, digamos, una cercanía muy
evidente entre los líderes de las oligarquías colombianas con los designios de Estados Unidos, que sigue siendo la tónica, que incluso la política interna de Colombia se basa en la exclusión o digamos la propuesta política consiste en ser anti-Chávez, anti-castrochavismo, anti-fantasma del comunismo y siempre muy pegados a la linterna que les ofrecía Washington. Y Chile, por otro lado, desde que la dictadura implantó con sangre y fuego el modelo neoliberal, era el milagro económico, el ejemplo a seguir, ambos países muy cercanos a la línea de Estados Unidos. En ese sentido, los triunfos de estos grupos alternativos suponen una posibilidad de afectación, digamos, una grieta en el muro de la hegemonía estadounidense en América Latina hasta cierto punto, porque hay varios niveles en los que ese dominio, digamos, o esa fuerza de Estados Unidos se ve reflejada en los países de América Latina. Están penetradas, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, están hechos acuerdos de largo plazo, cosas que un solo gobierno difícilmente puede transformar, pero sin embargo, en el imaginario implican una transformación. Se dan asuntos específicos de cada uno de los dos casos que estamos hablando. Por ejemplo, en el caso de Colombia, pesa mucho el que el conflicto armado esté parcialmente resuelto, de que haya un acuerdo de paz, pesa mucho que no estén las FARC en la órbita de las elecciones, pesa en el caso de Chile mucho una especie de cambio generacional, ¿no? De una época, de una generación completamente traumatizada por los excesos de los crímenes de la dictadura, que fue cediendo paso a una nueva generación que no vivió eso directamente, no lo vivió de primera mano, que lo vivió a través de la historia política de su país y ciertamente a través de los relatos y de la herencia concreta que eso implica, pero que está un poco desmarcada de ese momento traumático. Entonces, lo mismo en el caso del conflicto armado en Colombia, que implica también un momento muy traumático de la política, el hecho de que eso tenga un fin posible, muy difícil aún por lograr aún en varios ámbitos, pero implica, digamos, un cambio de página, una apertura de una línea de fuga. Lo mismo que en Chile, el hecho de derrocar la Constitución que se había hecho en dictadura. ¿Qué pasa? Ganan estos movimientos, tienen posibilidad de ganar, como en el caso de Colombia, y ciertamente pueden implicar un desvío del curso más ultra neoliberal, más fervientemente neoliberal. Pueden implicar una ampliación de derechos. El gobierno de Boric, por ejemplo, se ha declarado abiertamente feminista. Vemos la figura de Francia Márquez, también una mujer también feminista y además afrocolombiana. Vemos entonces que esas estructuras cognitivo-culturales, digamos, de cómo conocemos la realidad según los colores de piel que tenemos y según si somos hombres, mujeres o disidencias sexuales, vemos que eso se pone en escena como parte del repertorio de estos gobiernos que se llaman a sí mismos progresistas, del lado de la lucha contra el neoliberalismo, y en eso pueden tener una diferencia notoria con otros modelos de gobiernos alternativos al neoliberalismo, como fue el caso de Ecuador o el caso de Bolivia también, donde el tema de género, por ejemplo, el tema del feminismo o el tema del respeto a las comunidades indígenas fue simplemente un asunto donde esos progresismos han mostrado su lado más conservador, han mostrado que su conciencia histórica está más cerca de los sectores reaccionarios y de los sectores conservadores, oligárquicos, ¿no? En esos temas. Entonces vemos un nuevo tipo de izquierda que incluso en el caso de Chile se atreve a cuestionar a los abusos a los derechos humanos que hay en Nicaragua o en Venezuela y se desmarca de eso y que propone, digamos, una segunda generación, si se quiere, en este siglo de gobiernos alternativas del neoliberalismo. Ahora, porque el tiempo está corriendo, ¿cuáles son los límites? Por favor, Marco. Sí, ¿cuáles son los límites de estos nuevos momentos? El primero ya lo señalaba un poco, ¿no? Los estados nacionales tienen relaciones internacionales
y tienen, digamos, asuntos estructurales de su economía que un gobierno difícilmente los puede resolver. O sea, bajarse del tren del extractivismo de un día para el otro es algo imposible. Se necesita encontrar salidas al extractivismo en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Pero suponer que se puede cerrar todas las minas y cerrar todos los pozos petroleros es algo que no se puede dar. Lo que no implica tener una posición de defensa de los luchadores, por ejemplo, que están tratando de buscar otros futuros post-extractivistas, ¿no? Otros límites que tienen estos movimientos es que al hacer la traducción de la fuerza en la calle y de la fuerza de los luchadores sociales hacia un marco institucional, que en el caso de Chile se va a dar también con una nueva constitución, se necesita que, digamos, la radicalidad de esos movimientos que propulsan, digamos, esos cambios se ve mermada, se ve frenada por la propia institucionalidad, por las propias negociaciones que tienen que darse cuando ya están en el poder, porque como lo podemos reconocer, el poder no está solo en el gobierno ni en el poder político, hay poderes económicos muy fuertes detrás, nacionales y extranjeros, y además articulados en formas específicas, ciertas oligarquías locales, por ejemplo, ciertos poderes financieros locales, con las economías de otros países, y en ese sentido es difícil que sean procesos, por ponerles un adjetivo que nos permita imaginar algo, completamente revolucionarios. En ese sentido se pueden aproximar más a reformas incluyentes, reformas inclusivas, que, como digo, puedan ser progresistas en lo social, en los temas en los que nuestro conservadurismo continental sigue siendo muy atávico, que pueden implementar un manejo heterodoxo de la economía y dejar de lado parcialmente la dependencia neoliberal, pero tienen un límite allí, y otro límite muy grande que tienen es que, si bien pueden librarse hasta cierto punto de la dependencia de Estados Unidos, la forma que tiene la economía les implica necesitar financiamiento externo en primer lugar, y en segundo lugar la venta de materias primas a quien las pueda comprar. Eso es al mismo tiempo un límite, porque si no se lo vende a Estados Unidos, se lo tiene que vender a China o se lo tiene que vender a alguien más, pero también es una posibilidad porque los cambios geopolíticos que estamos viendo ahora, ¿no? Que ya se están dando desde hace tiempo y que van a llevar un tiempo más, pero que estamos viendo ahora crudamente a propósito de la guerra de Ucrania, esos cambios geopolíticos, al mismo tiempo que implican una inflación global, por ejemplo, con el precio de los combustibles muy altos en todos lados, implican también la posibilidad de radicalizar en las demandas, porque en otras ocasiones las disputas, digamos, interimperiales entre potencias imperiales han significado la posibilidad de establecer agendas un poco más autónomas, ¿no? Marco, voy a tener que pedirte que ya vayas cerrando por temas de tiempo. Te agradezco la comprensión. Gracias, Julio. La última idea, el reto, yo creo que es cómo no desde los autonomismos y desde, digamos, la radicalidad de los feminismos y de los procesos de autodeterminación de las nacionalidades y pueblos indígenas, el reto es cómo desde esa posición no oponerse a un Estado que se está oponiendo a otro rival, que es digamos, la conciencia más conservadora y el modelo económico más oligárquico que tiene América Latina, sino cómo encontrar un camino que vaya rebasando eso. Es decir, que al mismo tiempo que se pueda propulsar estados progresistas, gobiernos progresistas, se puedan fortalecer las autonomías, y eso no solo es un reto, sino es algo muy difícil de lograr. Lo dejo allí y quizás después podemos conversar un poco al respecto. Claro que sí, luego abriremos espacio para las preguntas. Quiero aprovechar para dar un saludo afectuoso, una bienvenida a la profesora Luciana Cadaya, que se acaba de incorporar a esta mesa. Un gusto, querida Lu, tenerte aquí con nosotros, volverte a ver a los tiempos y compartir contigo un panel para seguir pensando los horizontes de nuestra querida América Latina. A continuación, quiero dar la bienvenida y el agradecimiento enorme al profesor investigador Vladimir Zafate, el brasilero de la Universidad de São Paulo, la USP,
que tiene un rol muy activo en el análisis de las coyunturas y de los análisis políticos en Brasil, en la región, y que para la universidad es un gusto, un honor también tenerle entre nosotros. Profesor Zafatel, buenas noches, agradecemos el esfuerzo enorme que está haciendo desde Alemania con el cambio de hora para estar con nosotros. Bienvenido acá a esta vitrina de Ecuador para pensar un poquito más lo que está pasando en la región. Ok, primero muchas gracias por la invitación. Para mí también es un gran honor de poder participar de este debate con cuestiones tan importantes. Yo gostaria primeiramente de me disculpar porque por causa del horario, porque eu estou também na Alemanha, são quase meia-noite. Eu estou sentindo que eu estou quase no fim de la vida útil del dia. Então, eu vou fazer uma coisa um pouco mais curta, me desculpar também. Eu vou tentar continuar, eu vou até o momento em que o corpo hace o sinal rojo, ¿no? Entonces, bien, primero yo insistiría en analizar lo que se pasa en el contexto de América Latina en un cuadro un poco más amplio. Yo creo que esto podría ser una buena manera de empezar, porque si nosotros recuperamos un poco la historia mundial nos últimos 10 anos, e eu creio que esta categoria ela pode ser utilizada, a categoria de processos transversales que podem articular diferentes localidades em uma espécie de gran movimento histórico, né? Podemos ver que depois de 2011 há uma sucessão extremamente significativa de insurreições populares, né? Eu hablo de 2011 para falar exatamente da Primavera Árabe, com países como Tunísia, como Egito e tantos outros que foram marcados por esta conjunção bastante explícita entre insatisfação econômica e desidentificação social. Insatisfação econômica porque se tratava de compreender que os modelos de desenvolvimento que foram vendidos não solamente em Latinoamérica, pero em todos os países, digamos, da estrutura periférica do capitalismo mundial, este modelo que começou em Chile em 1973, como bem recordou meu colega, que é o neoliberalismo. Ele mostrou sua incapacidade estrutural de produzir macroestruturas de proteção social e de realizar também algo mais que uma liberdade de empreendedorismo, que é uma liberdade simplesmente para poucos, né? Então, eu insistiria que isto significava também, entre outras coisas, não somente uma insatisfação econômica, pero também isto que quizás o melhor termo era desidentificação social. Isso significava que nós estávamos diante de insurreições e mobilizações populares que rechaçavam as estruturas institucionais que estavam, de uma certa maneira, vinculadas a aquilo que nós podemos chamar de não estes países, porque eram países que passavam por experiências ditatoriais, mas depois são países, vamos a ver países que marcados por as estruturas da democracia liberal, mas não somente as instituições, mas também seus sistemas de representação, né? Porque, claro, a ideia é que a representação política se torna de novo problema fundamental. A ideia de que a representação política não é processo neutro, é processo que determina de uma maneira ou de outra as possibilidades mesmas de expressão digamos, de visibilidade, né, de demandas sociais. Isto se transforma também em uma questão absolutamente fundamental, né? Pero estes primeiros movimentos não tiveram uma capacidade, digamos, de passar da insurreição à instituição, uma nova institucionalidade, né?
E nós vimos isto na Primavera Árabe, nós vimos depois uma sequência que passa por la Turquia, que passa por la Espanha, que passa por Brasil em 2013, que passa em França com Gilets jaunes, ou seja, que é uma articulação muito interessante, porque é uma articulação norte-sul, né? São entre países que são países da periferia do capitalismo e países central do capitalismo, que são marcados, que isso quer dizer, em todos esses países encontramos populações marcadas por uma profunda insatisfação social e por uma profunda desidentificação institucional, né? É claro, eu insisto neste ponto, porque também há uma terceira característica que me gostaria de subrayar, é que estas insurreições são marcadas por uma certa transversalidade. Há, em um certo momento, um autor como Félix Guattari ha desenvolvido um conceito que me parece muito, digamos, utilizável, muito útil para pensar estes processos, é de revolução molecular, né? E eu insisto nisto porque normalmente é a direita que compreende as coisas de maneira mais rápida que os outros, né? Neste caso, este termo não foi eu que ha utilizado, mas que lo utilizou por la primeira vez foi Álvaro Uribe, exatamente para falar da situação colombiana, né? Utilizando um autor chileno com tendências fascistas que insistia em la idea de uma revolução molecular disipada, né? Então, ele insistia, bien, esta revolução molecular era um outro nome para uma situação de caos social, né? Caos social, ¿por quê? Porque todos os grupos, não há mais uma identificação, digamos, convergente com a noção de pátria, com a noção de nação. Então, todos esses grupos, eles começam a questionar o que era hasta entonces a noção política de espaço comum, né? Pero eles questionam para dizer esse espaço comum é marcado por processos fundamentais e repetidos e que se repetem de uma maneira consistente de exclusões de todos os níveis, né? Então, todos os marcadores de exclusões, eles são, de uma certa maneira, nesta revolução molecular dissipada, são suspendidos para que nós tenhamos uma espécie de multiplicidade transversal, né? De demandas sem um processo, digamos, político hierarquizado e também unificado, no sentido mais tradicional do término, né? Então, para mim, enquanto brasileiro, é muito interessante de ver principalmente o que se passou em Chile, porque, bem, estamos no Brasil a este momento um pouco antes de uma eleição presidencial extremamente decisiva que ocorrerá em outubro, e os resultados são muito incertos, né? São muito incertos, porque não há nenhuma indicação que nosso governo protofascista não terá possibilidades reais de ganhar a eleição, né? Então, o que me interessa no caso chileno é exatamente, quizás, nesta sequência de insurreições populares, né? Por la primeira vez nós vimos uma possibilidade de passar da insurreição à institucionalidade, né? Isto quer dizer de uma situação de desidentificação social profunda a la proposição, a abertura a um novo regime institucional, né? E eu creio que isto, bem, há coisas que quizás que são próprias ao Chile, sua história, quer dizer, para um observador externo como eu, é muito significativo, por exemplo, a estrutura de repetição histórica, que era incluso um elemento importante nos processos insurrecionais do estallido, né? Então, Chile tem esta história bastante singular,
de uma espécie de via própria a um tipo de socialismo democrático, que era, ao mesmo tempo, que não era um reformismo, né? E que não era um populismo, porque as leituras do governo Allende com uma estrutura populista não me parecem absolutamente defensáveis, né? Podemos fazer todo uma discussão entre as diferenças estrondosas e enormes entre o que se passou em Argentina e Brasil e o que se passou em Chile, pero era um governo que poderia propor mesmo a nacionalização do sistema bancário, a nacionalização das estruturas fundamentais da economia, lo que um reformista, eu não conheço nenhum governo reformista que ha proposto, que não somente ha proposto, que ha hecho, né, uma nacionalização do sistema bancário, só para quedar em um exemplo forte. Então, eu creio que há este processo de repetição histórica que dá fuerza a los actores políticos, pero y este proceso de repetición histórica también marcado por un cambio institucional, digamos, interno, ¿no? que é uma transformação, digamos, vamos dizer, uma transubstanciação, como se diz isso em espanhol, lo que se passa com o corpo de Cristo en la cuando transmutación, una transmutación, exacto, institucional, ¿no? Que me parece bastante singular. Pero hay también una otra cosa que me llamó mucha atención, como muchas veces los procesos de unificación de una insurrección popular com múltiplas demandas se dá a partir da reação da violência do governo, né? Porque eu tentava descobrir como que se passou, como apareceu pela primeira vez esta equação, vamos parar a insurreição com um novo processo constitucional. O que eu compreendido é que bien, a partir de la declaración del estado de excepción de Piñera, ¿no? Quedó claro para la gente cómo entonces no era la estructura constitucional podría pasar de una democracia, digamos, formal a una situación de dictadura en un proceso absolutamente legal, ¿no? Entonces, que es la característica misma de las dinámicas de estado de excepción. Entonces, esta posibilidad de unificar a partir de la violencia exterior, ¿no? Debe ser algo también que puede hacer parte de las estrategias de lucha política, ¿no? En qué condiciones podemos desmascarar las estructuras de la democracia, ¿no? Mostrando en verdad cómo elas son pasadas o cómo las preservaron, dinámicas que son propias de nuestra experiencia latinoamericana de la dictadura. Y yo creo que el caso chileno era un caso un poco más evidente, porque la Constitución de 1980 era una Constitución que era aún en periodo dictatorial, lo que no es el caso en otros países latinoamericanos, ¿no? Bien, hay también un otro punto que yo creo que también fue subrayado por mi colega anterior, que es la centralidad digamos, de la cuestión indígena, no solamente con una cuestión, digamos, de reconocimiento social, ¿no? Reconocimiento, digamos, de los sistemas de opresión que históricamente constituidos, el reconocimiento de las necesidades de reparación, como se pasó en otras situaciones coloniales, pero la cuestión indígena como un elemento, digamos, impulsionador de uma nova transmutação institucional, né? Eu creio que quizás esta é uma característica muito interessante destes processos latino-americanos e também muito singular, né? Isso quer dizer, o fato de que estas lutas indígenas elas começam a se realizar como reconstituição
de una situación postnacional, ¿no? Como una manera, porque esta es una cuestión que me parece una cuestión absolutamente central de las estructuras institucionales globales, es lo que vendrá después del Estado-Nación, ¿no? Entonces nos conocemos un poco experiencias europeas, que son esas asociaciones de Estados-Nación, ¿no? Que tienen una serie de problemas estructurales, como la Comunidad Europea, ¿no? Pero en Latinoamérica vemos una cosa que va ganando cada vez más fuerza, como será posible. Como cultura política. Perdón, no. Ahí quedas ahí, Vladimir. Sí, porque yo había escuchado una intervención, pero yo voy a terminar un poco de Sigue nomás, todavía te queda tiempo. Ok, yo voy a terminar un poco este punto, que el facto de que estas luchas producen una dimensión postnacional, una nueva configuración del Estado, que es la idea del Estado plurinacional, ¿no? Que esta idea que los pueblos preceden al Estado, ¿no? A la instauración del Estado, y como ellos preceden el Estado, ellos tienen prerrogativas, ¿no? Y estas prerrogativas elas pueden ir no solamente hasta el punto de exigir reparación, de devolución de tierras, pero también, ¿no? Porque esto puede se desplegar de esta manera, un nuevo, podemos decir, un nuevo arranjo, una nueva estructura productiva, ¿no? Porque estos pueblos son marcados también por un tipo de inserción mal lograda en lo capitalismo, lo que no significa ningún déficit, significa simplemente que hay un rechazo estructural del proceso productivo, de la constitución de la sociedad del trabajo, tal cual lo capitalismo se fundó, y en nuestro caso latinoamericano, este capitalismo que se fundó de una manera a través de la violencia colonial, la más fuerte posible. Entonces, es la destrucción no solamente cultural, pero la destrucción social y productiva de estos pueblos era la condición para que la transformación de nuestros territorios en espacio de autovalorización del capital, de la manera la más digamos, violenta posible. Yo me gustaría simplemente de recordar, para terminar un poco este punto, de los estudios clásicos de un economista brasileño que ha mucho trabajado en la CEPAL, que era Celso Furtado, que insistía que bien un país, por ejemplo, como el Brasil, él fue primeramente un experimento económico antes de ser una sociedad, ¿no? Era un experimento económico del latifundio primario, esclavagista primario exportador, ¿no? Y claro, esto fue la célula elemental de la sociedad brasileña. No es por otra razón, por ejemplo, de todos los povos esclavizados en la África que fueron enviados a América, no solamente América Latina, pero América en general, 35% de todas esas personas fueron al Brasil, ¿no? Entonces, exactamente para organizar, digamos, las condiciones, exactamente, porque se trataba de ter una fuerza de trabajo que era una fuerza de trabajo totalmente adaptada a estos procesos de, digamos, de explotación máxima del trabajo de la tierra, ¿no? Porque tenemos esa característica de sermos sociedades donde hay la ilusión de la infinitud de la posibilidad de extracción de valor del trabajo de la tierra. Entonces, es claro que esto fue hecho exactamente contra la resistencia tácita de los pueblos indígenas contra eso. Entonces, la constitución del Estado plurinacional va a representar o representa también una tensión amplia, y que no sabemos cómo va a pasar, pero una tensión nueva, lo que dice respecto exactamente a las sociedades capitalistas, a la característica capitalista de nuestro proceso de producción, ¿no? Todo esto para decir que, terminaría un poco por aquí, si es verdad, entonces
que no es simplemente un delirio de profesor de filosofía, que hay una secuencia de insurrecciones populares que constituyen lo eje fundamental de la historia del siglo XXI, y una secuencia que hasta este momento, ¿no? Hasta ela termina en Chile, quizás va a tener un otro momento en Colombia, porque todos esos procesos colombianos también fueron impulsionados por una insurrección popular enorme en 2021, ¿no? Exactamente, este año, 2021, sí, 21. Disculpe, pero la pandemia nos ha hecho perder todas las referencias temporales, ¿no? Entonces, si esto es el caso, entonces podemos imaginar si hay un proceso de aprendizaje en estas dinámicas, que lo aprofundizamiento de esta institucionalidad insurreccional, ¿no? Quizás esto puede ser un término interesante en este contexto, tendrá aún en nuestras sociedades latinoamericanas otros capítulos. Era esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir. Vamos a tener que analizar nuevamente todo lo que has dicho y todo lo que se está diciendo en esta mesa. Y a continuación queremos dar paso a Luciana Cadaya. Por favor, bienvenida. Hola, Julio, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Vale, bueno, muchas gracias. Es un placer estar contigo, como siempre, Julio, una vez más conversando sobre nuestra América Latina y el Caribe. También es un placer estar junto a Marcos y Vladimir. En mi caso particular no quiero tomar demasiado tiempo, tengo más bien ganas de escucharlas a ustedes, bueno, lo digo en plural femenino a propósito, y también si vienen preguntas del público. Entonces, más que nada voy a compartir una reflexión que vengo llevando hace un tiempo sobre lo que significa esta nueva, digamos, si se quiere, regeneración de la izquierda o regeneración de la política progresista en nuestra región, ¿no? Me parece que a día de hoy hay como una especie de falsa dicotomía que consiste en poner dos posiciones contrarias, ¿no? Para algunos, la situación actual de Chile con un nuevo gobierno progresista, como el de Boric, que está expresando ahora mismo, y la posibilidad de que la coalición, digamos, de Gustavo Petro y Francia Márquez, que es a través del pacto histórico, pueda implicar una experiencia de gobierno progresista en Colombia, para algunos esto significa un quiebre total con los progresismos anteriores, ¿no? Es decir, es una especie de experiencia de borrón y cuenta nueva, esto es una nueva izquierda con nuevos planteamientos, y esa posición a mí no me gusta demasiado, pero no se trata solamente de decir que no me gusta demasiado, sino que ahora voy a explicar por qué me parece que no es del todo acertada. Pero al mismo tiempo me parece que la idea de creer que lo que está pasando en Chile ahora mismo y lo que posiblemente suceda en Colombia como experiencia de gobierno, aunque ya sí aconteció como experiencia de organización popular a través de las protestas del 2019 y el 2021, creer que eso simplemente es una continuidad o una especie de oxígeno a la experiencia progresista o a la marea rosa que tuvo lugar, digamos, a inicios del siglo XXI en nuestra región, que simplemente sea una continuidad, también me parece que es un error. Me parece que las dos posiciones expresan una falsa dicotomía, porque lo que yo creo es que es tanto una continuidad y una ruptura. Y en eso me parece, incluso si prestamos atención a lo que hizo el mismo Gabriel Boric, ¿no? El día que asumió su rol como presidente de la República de Chile, él se encargó de hacer las dos cosas a la vez. Es decir, por un lado, de evidenciar que se trata de una izquierda que tiene en cuenta dos aspectos muy importantes. Por un lado, la cuestión del feminismo, es decir, el feminismo no es una cuestión de segundo orden, no es una cuestión decorativa, sino que las demandas feministas en América Latina vinieron para quedarse y para ser satisfechas, pero no solamente para satisfacer las demandas feministas, sino al mismo tiempo para poder ir configurando una institucionalidad feminista, ¿no? Por un lado está esa cuestión, por otro lado está la cuestión de la transición energética, es decir, tomarnos en serio la importancia de que no se trata solo de generar políticas redistributivas, sino de poder imaginar como región la posibilidad de otra relación con la naturaleza y por lo tanto de otra relación con la economía y por lo tanto
ir pensando otro modelo productivo para la región. Y eso lo dejó muy claro Gabriel Boric, ¿no? En su gobierno. Y también a nivel de Chile dejó muy claro la deuda histórica con las comunidades indígenas, pero digamos que Gabriel Boric no es el primero en hacer algo así por la sencilla razón de que si vamos al lado boliviano, un indígena asumió la presidencia de la República de Bolivia. Pero lo que voy es que al mismo tiempo que Gabriel Boric dejaba constancia de este aspecto novedoso en la nueva institucionalidad progresista en América Latina, también él marcaba claramente que esto era la continuidad de un legado, ¿no? Por algo cerró su discurso público citando a Salvador Allende, ¿no? Es decir, esto forma parte de un largo legado republicano latinoamericano que inicia con la experiencia de las independencias y que en diferentes momentos del arco temporal se han manifestado, y que una de esas manifestaciones ha sido la de las experiencias de la marea rosa, la del progresismo de inicio del siglo XXI, con Hugo Chávez, Rafael Correa, Cristina Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que lo que estamos viviendo ahora es una continuidad y una ruptura. Y cuando digo una ruptura, no es una ruptura radical, sino que es una ruptura que implica arriesgarse a imaginar algo que las décadas anteriores de progresismo en la región no han sido capaces de trabajar, pero no por falta de voluntad política, porque eso me parece que es un error y una pereza por parte de la intelectualidad latinoamericana creer que no había voluntad, porque sin ir más lejos, y para el caso ecuatoriano, si pensamos toda la articulación entre una matriz productiva alternativa y el fortalecimiento de las universidades en el Ecuador, pasaba justamente por ir imaginando un modelo productivo alternativo. Pero sí es verdad que a nivel, al menos del discurso, ya la cuestión del feminismo y de la transición energética y de reimaginar una matriz productiva alternativa se ha vuelto un imperativo. Y un imperativo no solamente elaborado por estos discursos políticos como el que acabo de decir de Gabriel Boric, sino que cada vez son unas demandas sociales más fuertes en América Latina. Entonces, sí me parece que en ese sentido hay un pequeño giro. Ahora bien, a ese respecto me gustaría decir dos cosas, es decir, a partir de la tesis de que estamos asistiendo a una continuidad del legado del progresismo latinoamericano y al mismo tiempo una cierta ruptura que implica darle prioridad a dos temáticas como es el feminismo y la cuestión de la transición energética. Y me gustaría decir dos cosas, ¿por qué? Porque la primera tiene que ver con que esto solamente podrá tener lugar, es decir, la ampliación del feminismo en la región y la transición energética podrá tener lugar no solo a nivel nacional, porque a nivel nacional podemos hacer expresiones de deseos, sino que solamente podrá tener lugar si se produce una articulación a nivel regional. Es decir, si se puede ir elaborando una voluntad política de los diferentes países latinoamericanos para ir construyendo esta alternativa. ¿Y por qué digo que hace falta una voluntad regional y no solamente es una decisión nacional? Por una sencilla razón, y es que en la estrategia geopolítica, es decir, en el mapa global, no cuentan con que América Latina decida tomar la iniciativa de una transición energética. Sí, el capitalismo contemporáneo está dispuesto a concederle, bueno, ahora todo está muy confuso a raíz de la crisis entre Ucrania y Rusia, pero hasta antes de esta crisis sí era muy claro que en la geopolítica sí podía un país como Alemania permitirse la transición energética, los países del norte de Europa, pero para América Latina y el Caribe la consigna es muy clara: modelo agroexportador, fin de la historia. Entonces, para poder imaginar nuestra transición energética, necesitamos generar una correlación de fuerzas regional para poder presionar en el escenario internacional y que nos permitan llevarla a cabo, ¿no? Entonces, me parece que eso es un punto muy importante a tener presente. La otra cuestión que tiene que ver con la demanda feminista sí es algo que se puede ir configurando país a país, pero al mismo tiempo creo que en lo que se refiere a una transformación de la matriz institucional en clave feminista y popular,
y en ese sentido no se trataría de un feminismo neoliberal, como puede ser el techo de cristal al estilo Hillary Clinton, también para crear una institucionalidad feminista necesitamos pactos regionales. Por eso fue muy interesante el encuentro que tuvo lugar hace pocos días entre Gabriel Boric y Alberto Fernández, el presidente de Argentina, donde se hicieron cargo de la importancia de ir pensando la institucionalidad a nivel regional en clave feminista. Entonces, en ese sentido, me parece que hay buena voluntad para que estas dos cuestiones que me parecen prioritarias empiecen a materializarse en la región, feminismo y transición energética, pero al mismo tiempo creo que hasta que no se pueda vislumbrar una consolidación regional de estas dos cuestiones, me parece que nos vamos a quedar a nivel del discurso y no vamos a poder llevar a cabo una transformación real, ¿no? Porque hay dos cosas que me gustaría señalar. La primera es, no hay que perder de vista que el ministro de Economía que puso Gabriel Boric es un ministro neoliberal. Eso no significa que Gabriel Boric luego no pueda ir negociando con ese ministerio, pero sí Gabriel en ese sentido tuvo una posición muy mesurada. No fue como lo que se pudo ver al inicio del siglo XXI en gobiernos como el de Rafael Correa o Hugo Chávez, donde realmente sí hubo un giro económico importante en la consolidación de un tipo de Ministerio de Economía, ¿no? Eso me parece que es un dato importante. Y la otra cuestión que quería mencionar tiene que ver con que me parece que esta posibilidad de consolidar la transición energética pasa sobre todo por el hecho de que en Colombia pueda ganar el pacto histórico. Me parece que entre Chile y Colombia, creo que el país que realmente está construyendo como apuesta programática a nivel de la economía y a nivel de modelo de desarrollo que permita transitar hacia una transición energética es Colombia. Y yo creo que si Gustavo Petro y Francia Márquez tienen la oportunidad de ganar las elecciones ahora en 2022, sí me parece que puede propiciarse un escenario interesante, ¿no? Y en ese sentido habría que ver cuál va a ser la posición de México, ¿no? Es decir, qué papel va a tener AMLO en todo esto. ¿Qué va a pasar en Brasil con Lula, ¿no? Si gana las elecciones y si a pesar de los pactos que está haciendo con la derecha puede aliarse a este giro que va a liderar, a mi entender, Colombia. Yo creo que Colombia puede llegar a ocupar el lugar que ocupó Venezuela al inicio del proceso progresista en lo que se dio en llamar la marea rosa. Me parece que lo podría llegar a ocupar Colombia en este momento y reorganizar el mapa regional, ¿no? Y solamente para concluir, y una cosa que me parece importante, que además Colombia está asumiendo ahora mismo, y es la necesidad de volver a poner en el centro de la mesa dos aspectos fundamentales. Por un lado, la legalización de las drogas y por otro lado, la reforma agraria, ¿no? Que es el gran nudo ciego latinoamericano. En la medida en que Colombia tenga la capacidad de poner esos dos temas, legalización de las drogas y reforma agraria, no solamente como una cuestión de Colombia, sino como un problema regional, me parece que ahí sí podríamos estar asistiendo a una experiencia muy interesante de radicalización del progresismo en América Latina. Hasta que no podamos plantear la cuestión de la reforma agraria con la complejidad que eso supone, me parece que vamos a estar poniendo paños de agua tibia en nuestra región. Entonces, simplemente quería como marcar estos aspectos, más que nada para abrir el debate y seguir escuchándolas a ustedes. Muchas gracias, estimada Luciana. Voy a consultar por interno si tenemos alguna pregunta del panel, si no yo pasaría a hacerles alguna pregunta a ustedes. Mientras llega las preguntas, aquí cabe un tema relacionado con la cultura política que me gustaría preguntarles a los tres. El giro a la izquierda es un giro que se hace más por la crisis económica, por la crisis social, por las necesidades y las demandas de la gente, o podemos decir que la figura del rol del Estado pasa a ser protagónica
para los electores. Se empieza a comprender que el Estado es un elemento que permite corregir los desequilibrios económicos, que permite llegar a territorios donde no llega la mano invisible y de esa manera alivianar un poco la crisis social que tienen los ciudadanos de Chile y de Colombia. ¿Cómo ven ustedes, ya más anclado en el tema de la cultura política, porque hablábamos de las revoluciones intelectuales y morales que quizás en algunos modelos como el ecuatoriano no se ven con mucha fuerza, en el sentido de cuando se da el paso de Moreno hacia el neoliberalismo, el poder mediático de la comunicación pudo tal vez más, en el sentido de que la gente no salió a defender o la gente no estuvo en las calles sosteniendo el modelo y permitió esa debacle, esa desinstitucionalización, ese desmantelamiento del Estado. ¿Cómo ven ustedes este elemento de la cultura política? ¿Es un elemento de desencanto momentáneo con un momento político, una crisis económica, una crisis social? ¿O estamos viendo ya que esta figura del Estado viene para quedarse un poco más entre los electores de América Latina? ¿Cómo lo ves tú? Empecemos con Marco en el mismo orden en el que estábamos conversando. Bueno, yo lo que creo, y si revisamos los procesos históricos, es que justamente hay un poder que no cabe en el Estado y que no se puede traducir completamente en la institucionalidad del Estado. Como dicen los zapatistas, los sueños, no todos los sueños caben en las urnas. Que tiene que ver con lo siguiente. Pensemos cómo llegó, por ejemplo, Rafael Correa al poder en Ecuador. Fue al cabo, digamos, o montado sobre una acumulación enorme de movilización social que no toda se tradujo en institucionalidad y que mucho de eso sí se logró empujar hacia la Constitución de Montecristi, pero muchas otras cosas no. Lo mismo en Chile, por ejemplo, este cambio no se da porque de repente descubrimos que el Estado sirve también para regular la economía. Se da por muchas causas, evidentemente, pero una de ellas importante es que se desafía por primera vez, después de la dictadura, se desafía concretamente en poder material, poniendo el cuerpo, digamos, poniendo con víctimas mortales, se desafía la hegemonía de ese Estado en la práctica. Ahí, digamos, yo un poco argumentaría en la línea de lo que Vladimir decía, se dan rebeliones que son callejeras, o sea, se dan rebeliones que no son organizadas por los partidos políticos, sino que vienen de grupos civiles, urbanos, más o menos organizados, bastante moleculares en ese sentido, y es eso lo que permite, digamos, trastocar la idea de que sí es posible quizás otro tipo de manejo del poder político a través del gobierno. Lo mismo en Colombia. Yo pienso que el paro nacional, muy difícil, porque al mismo tiempo los paros generan también resistencia al paro, ¿no? Porque paralizan la economía o porque impiden la movilización, el libre tránsito de las personas, etcétera. De ciertos sectores, obviamente, más que de otros, viene el malestar, pero es el paro nacional un poco el que muestra que está llegando Colombia a otro momento. Entonces, en lugar de ver al Estado o a las herencias de otros momentos progresistas en el gobierno como el impulsor o quien abre el camino para este tipo de transformaciones, yo pienso que es la acumulación de fuerzas que viene desde abajo, que luego se logran o no se logran, lamentablemente en algunos casos, traducir en demandas institucionales. Es muy importante que exista esa presencia efervescente, digamos, aquello que mueve las placas tectónicas es el magma que se encuentra abajo y eso tiene que ver directamente con la capacidad de movilización social. Y lo último, yo creo que Moreno sí tuvo una gran respuesta por parte de las movilizaciones sociales, o sea, lo que vimos en octubre de 2019 en Ecuador también fue histórico en términos de movilización con el papel protagónico de la CONAIE, pero con una alianza estratégica de varios sectores, con estudiantes, con trabajadores, diferentes sectores de la sociedad civil, más las nacionalidades indígenas que, digamos, vertebraron todo ese movimiento, que lograron detener en ese momento lo que se proponían detener, pero por una serie de factores, por un manejo del poder con Moreno en Guayaquil, digamos que aprendió de lo que fueron las movilizaciones en Ecuador, que votaron a Maguad, a
Gutiérrez y a Bucaram, que se gestó, digamos, una tecnología desde el poder para sostenerlo, que los grupos de poder cerraron filas para mantener a Moreno en el poder, y que después vino la pandemia. Entonces, sí hubo esa movilización, y esa movilización es la que ha moldeado el escenario político actual en el Ecuador. O sea, la votación de Pachacutic tiene que ver directamente con eso, y la debilidad de Guillermo Lasso en la Asamblea tiene que ver directamente con esa movilización. Muy bien, Marco. Vladimir, ¿cómo ves tú? Entonces, yo voy a hablar un poco, pero yo creo que yo voy a salir después porque... Sí, ya es la última, porque ya por tiempo con Luciana terminamos. Sí, yo creo hay dos cosas para mí que es interesante. Lo primero es que estas experiencias demuestran que no se puede hacer una crítica muy abstracta del rol del Estado, ¿no? Porque hay una dimensión de constitución de macroestructuras de protección, ¿no?, que son absolutamente fundamentales. La experiencia de la pandemia ha mostrado eso de manera muy clara, ¿no?, como si no hay macroestructuras de protección, es el mercado que va a hacer un poco la división entre los que pueden ser protegidos y los que no pueden ser protegidos. Entonces hay una dimensión de escala que hasta ahora, al menos hasta ahora, es suplida por el Estado, por la noción del Estado, pero como yo había dicho antes, hay también una mutación de la noción del Estado que nos estamos a ver, que de poco en poco sale de la dimensión del Estado-nación, ¿no?, para procurar otras características. Esto es un punto. Otro punto que me parece también muy interesante es que, bien, hay una distinción muy clara entre lo que podemos esperar en países como Chile, como Colombia y otros países como, por ejemplo, Brasil, México, ¿no? Porque yo me insistiría en un punto. Por ejemplo, saquemos el caso chileno. Chile tuvo una insurrección popular, después tuvo un cambio constitucional. En el medio del cambio constitucional tuvo una elección presidencial. Entonces tuvo un gobierno de izquierda, fue elegido, ¿no? Claro, esto significa que el gobierno no es el actor principal del proceso de cambio, ¿no? Y muchas veces yo he visto Boric insistir que el gobierno es casi un agente de resguardo, ¿no? Resguardar el cambio, que el cambio no pare, ¿no? Entonces, esto produce una dinámica muy singular, ¿no? En otros países como Brasil, por ejemplo, todo se pasa en la elección, ¿no? Tuvimos insurrecciones populares en 2013, pero sin ninguna resonancia para las estructuras partidarias. Entonces, esto quedó, salvo, no solo en el caso de la izquierda, sí, pero una parte de la fuerza antisistémica, antiinstitucional, fue en dirección a la derecha y la extrema derecha, ¿no? Entonces, esto crea una otra dinámica, me parece. Muchas gracias, Vladimir. Luciana, ¿estás por ahí? ¿Sí nos escuchas? Claro que sí, los escucho brevemente porque ya no hay tiempo. Me parece que digamos, si estamos pensando en las realidades políticas latinoamericanas, de nuevo en un arco temporal más amplio, y ver que lo que está pasando ahora forma parte de un amplio legado, me parece que lo que siempre ha tenido lugar es, ¿no?, para que podamos tener experiencias nacionales populares o plurinacionales populares interesantes, son dos patas: organización popular, que a mí me gusta llamar campo popular, es decir, organización política desde abajo, para poder imaginar sociedades más libres e igualitarias, y al mismo tiempo, desde la organización popular, desde el campo popular, disputarle a las oligarquías el Estado, ¿no? Me parece que esa es la consigna. Y en ese sentido, si pensamos a grandes rasgos, en nuestra región lo que ha tenido lugar constantemente es una tensión entre una estatalidad oligárquica, es decir, instituciones organizada por pocos y para pocos, versus la posibilidad de experiencias de estatalidad nacional populares o plurinacional populares, donde se intenta revertir el esquema de despojo, violencia y exclusión
de los estados oligárquicos, configurando una forma de estatalidad en diálogo con el campo popular. ¿Eso significa que la organización del campo popular se agota en el Estado? No, porque siempre la organización popular, y es necesario, va a exceder el Estado. ¿Pero eso significa que el campo popular tiene que experimentar al Estado como su antagonista? Tampoco, porque el Estado puede ser un instrumento al servicio de la emancipación de los pueblos, sobre todo en un momento como el actual, dado, como decían los compañeros, en donde el capitalismo financiero ya está promoviendo formas de organización social postdemocráticas, neoliberales, autoritarias, donde la idea de institucionalidad solamente termina siendo algo testimonial para que las fuerzas del mercado puedan seguir su curso. Entonces, con Estado, pero sin agotar la organización popular en el Estado. Bueno, creo que nos hemos visto cortos nuevamente de tiempo. Quiero agradecer a todos los participantes que se han conectado, que nos han acompañado en línea. Y en nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Hemisferios, de agradecerles mucho a todos ustedes que se han incorporado a este panel con los cambios de horario que cada uno tiene en su país. Luciana, Vladimir, Marco, muchas gracias y que sea hasta una próxima y que nos volvamos a encontrar. Ha sido un gusto estar con todos ustedes y darle las gracias pues por este panel. Chao. Chao, gracias a ti, Julio, y a todos los compañeros. Chao. Saludos a todo el mundo.